colega y amiga. Ella es Mónica Sánchez, ella es consultora en analítica digital de nuestro equipo que está en el país más feliz del mundo, Colombia, básicamente. ¿Cómo está, Mónica? Ahí está, el país más feliz del mundo, y así lo... A ver, activa el micrófono, por favor, porque no sé si te escuchamos bien. Bueno, mientras activa el micrófono y nos dice hola, a ver, ¿cómo vas? Dale, dale, que no te gane la tecnología, Mónica. ¿Cómo vas ahí? Probemos, probando. Bueno, en particular, vamos a hacer lo que se llama en estricto rigor el relleno, ¿ya? En este momento es donde yo tengo que comenzar a comentarles algo que sea interesante, pero básicamente Mónica, como es parte de nuestro equipo de consultoría en Metriplica Colombia, ella ha tenido la bonita oportunidad de trabajar muy de cerca con clientes, con grandes clientes en Medellín y Bogotá, específicamente con herramientas de accesibilidad de datos, con herramientas que yo les mencionaba hace un rato, los dashboards o cuadros de mano, ¿cierto? A ver, Moni, a ver, ¿te escuchamos? Hola, ¿me oyes? Ahí sí, ahí te escucho súper bien. Genial. Perfecto, entonces voy a dejarte el micrófono, disculpa, para finalizar un poco la presentación. Su título es Creando Dashboards de Google Analytics sobre Google Spreadsheets y Click. Así que, bueno, vamos a hablar de qué nos quiere comentar Mónica con esta integración de herramientas. Así que, querida, tienes tú el micrófono. Muchísimas gracias, Richard, por la presentación. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro Metrics Day. Cada vez tenemos más asistentes y eso nos emociona muchísimo. Pues soy Mónica Sánchez, tengo 10 años de experiencia más o menos en el tema de digital. Hace un año trabajo en Metriplica, tengo la suerte. Soy comunicadora social de formación, tengo una maestría en analítica web. Y cómo entré a todo este mundo y por qué llegué hasta acá, pues como jefe de marketing digital entendí que los datos son el cerebro de los usuarios y por eso me especialicé en este tema de la analítica. Hoy soy líder de Metriplica Colombia y estoy muy contenta de poder transmitir lo que he aprendido, lo poco que sé en estas charlas. Entonces, pues vamos al grano porque no tenemos mucho tiempo. Mi charla, como nos contaba Richard, perdón, es sobre cómo crear dashboards con la data de Google Analytics a través de Google Sheets y ClickSense. Para quienes están un poco familiarizados con estas herramientas, pues va a ser muy sencillo, de pronto muy básica mi charla. Y para quienes no, no hay problema, luego les haremos llegar las memorias y ahí podrán repasar un poco el paso a paso de todo lo que les voy a contar. ¿Listo? Entonces comenzamos. Lo más importante, más allá de cuál herramienta realmente utilizar para graficar nuestros dashboards, es el contenido que vamos a tener en ellos. Por esto, antes de sentarnos a crear nuestro dashboard, es necesario tener un checklist. Un checklist que nos va a ayudar a definir muy bien ese dashboard que queremos hacer. Lo primero que tenemos que tener claro es que un buen dashboard es una herramienta que nos debe ayudar a cumplir nuestros objetivos y a mejorar nuestros resultados. Entonces, por eso vamos a tratar de seguir este checklist, que creé este checklist, pues basado obviamente en la experiencia que hemos tenido con nuestros clientes, en el que se resumen un poco los puntos clave a tener en cuenta en el proceso y en dónde tenemos que enfocarnos. Entonces vamos con el primer punto o primer check. La estrategia de medición, que ya como decía Fernando, Richard nos hizo mucho spoiler al comienzo, pero bueno, voy a repasar un poquito más de qué se trata este tema de la estrategia de medición. Y aquí es importante decir que ningún dato nos ayuda a tomar las mejores decisiones por sí mismo, ¿cierto? Lo que el dato significa y cómo se relaciona con el resultado es lo que le da valor y sentido a los datos. Por lo tanto, tener una estrategia de medición es básico, es vital, es la columna vertebral de un dashboard. Y es allí por donde los datos cobran significado y nos ayudan a tomar mejores decisiones. En la estrategia de medición se determinan las necesidades del negocio, se aterrizan los objetivos más importantes del sitio o de la app y se
especifican muy bien cuáles son esas acciones que queremos que el usuario realice en nuestro sitio o en nuestra app. Entonces, básicamente lo que hacemos es que a cada objetivo le asignamos algunos indicadores o KPIs que son los que nos van a ayudar a medir qué tan bien o mal vamos con cada objetivo. Y esta es quizás la misión más importante del proyecto, porque deben ser métricas orientadas a los resultados y debemos concentrarnos en elegir aquellas que sean las más importantes para el negocio y su capacidad de cumplir esta misión que es mejorar, ¿cierto? Entonces, una vez definidos los KPIs, nos plantearemos unas metas de crecimiento para cada uno y también le vamos a asignar unos responsables que al interior de la organización van a estar pendientes pues, del avance de este KPI. Con eso estarían hechos los cimientos de nuestro dashboard. El paso 2 de nuestro checklist es que estos datos sean confiables. Entonces, es básico esto, pero la verdad es que tenemos que confiar en nuestros datos. Al empezar a hacer un dashboard, damos por hecho que el sitio o la app está correctamente tagueada, que nos está entregando toda la información que necesitamos obtener según nuestra estrategia de medición, es decir, que eso que nos estaba contando Roberto en su charla está perfecto, está check, y que esta etapa de auditoría de los datos pues es muy importante en el proceso. Entonces, este punto 2 es básico. En el punto 3 de nuestro checklist es que estos datos que vamos a colocar en nuestro dashboard sean datos útiles, que sean datos claves de rendimiento, para entender realmente dónde estamos teniendo éxito y dónde nos estamos quedando cortos, pues hay que medir las cosas correctas, ¿cierto? Entonces les doy un ejemplo. Digamos que uno de los objetivos de su estrategia es aumentar las ventas de una tienda física en un 5%, por ejemplo. Y para poder determinar el éxito de este objetivo, por ejemplo, no sería correcto crear un KPI que mida la cantidad de bolsas que hay disponibles en la tienda, ¿cierto? Entonces, primero debemos medir aquello que impacta en el resultado de las ventas. Por ejemplo, ¿nos importa el número de vendedores que tenemos disponibles en determinadas horas del día o de la semana? Sí, sí nos importa. Nos importa o para determinar si en ciertas temporadas debemos aumentar el personal porque aumentan las ventas, entonces hay que tener personas disponibles, una cantidad más grande de personas disponibles, o si la información de este personal impacta en el cierre de ventas. Entonces, aquí el objetivo de lo que les estoy contando es, tenemos que colocarnos un objetivo claro, pero también saber qué es lo que nos va a decir esto sí está funcionando o no está funcionando. No simplemente, por ejemplo, el KPI de cantidad de ventas, porque con ese KPI no hacemos nada. Entonces, de igual manera, al crear KPIs en marketing digital, debemos ver la meta desde varias perspectivas, ¿sí? Y esto aplica para casi todo tipo de dashboard. Es la razón principal por la que un dashboard falla, ¿sí? Porque se asume que se puede establecer una métrica por cada objetivo y esto no es así. Entonces, generalmente las metas son mucho más complejas y necesitamos analizar más de un factor o aspecto para determinar el éxito. Vamos a mirar entonces el cuarto check, que son las fórmulas claras. Este punto puede que parezca muy obvio, pero para todos los que van a utilizar el dashboard, debe ser muy claro de dónde está saliendo el KPI. Entonces hay que, si es posible, dejarle ahí en la gráfica cuál es la fórmula que se utilizó para calcular el indicador. Listo. El último punto es, el check 5, es que la data sea accionable. Y digamos que este es, yo creo que con el primero y este son los más importantes de todo el check. ¿Por qué? Porque mejorar la experiencia de usuario con un sitio o con una app es el objetivo principal de hacer todo este proceso. Entonces, lograr que el usuario realice las acciones que esperamos es la columna vertebral del dashboard. Por lo tanto, tomar decisiones informadas para aumentar la rentabilidad es el foco de todo este trabajo. Entonces, para eso tenemos que, 1, sacar los datos que tienes, ¿sí? Analizar los datos que tienes. 2, sacar conclusiones sobre estos datos y plantear hipótesis de cambio. Eso es muy similar a lo que nos estaba comentando ahorita Sebastián con el tema del CRO. Yo te aconsejo dejar un espacio en el dashboard para poder escribir las acciones que cada semana o cada reunión que tienes con tu jefe en donde evalúan los indicadores,
las acciones que se van a proponer para que ustedes vayan teniendo un histórico de lo que se va haciendo con la herramienta o con el sitio. 3, testear las hipótesis con testing A/B o multivariantes. Y 4, quedarte con la versión que mejor funciona, ¿sí? Entonces, eso es como todo el proceso para que los datos sean accionables. Hay que tomar decisiones, hay que hacer cambios, hay que comprobar hipótesis y seguir mejorando. En el camino puede que hayan cosas que tú cambies y dañen de pronto o empeoren los resultados, pero eso hace parte del aprendizaje. Por eso hay que hacer experimentos controlados, con cierta cantidad de usuarios no más, no con todo el tráfico y este tipo de cosas. Entonces la idea es ir teniendo victorias tempranas o pequeñas victorias que vayan acercándonos a esa meta, a ese indicador meta que nos pusimos. Siempre hay que empezar por las páginas o por los procesos que tengan mayor abandono, mayor fricción, por los que tengan alto tráfico para que podamos probar muy bien nuestras ideas. También es importante algo que estábamos viendo también en otra charla y es aplicar otras herramientas que no solamente nos dan la data cuantitativa como Google Analytics, sino también un análisis cualitativo, como el que nos da una herramienta, por ejemplo, Hotjar, ClickTale, Crazy Egg, que nos proporcionan pues mapas de calor, grabación de sesiones en tiempo real, encuestas aleatorias a usuarios. Todo esto va a venir a complementar lo que nos dice la data y nos ayudará a realizar cambios mucho más enfocados y seguros. Entonces, hasta aquí el checklist. Hay un punto a considerar y es que el establecimiento de KPIs o indicadores debe estar atado a la inteligencia empresarial. Y esto lo mencionaba Richard al comienzo de la charla, y es que es muy importante que haya una cultura de toma de decisiones informadas a través de la data. Entonces, la cultura de una empresa y la comunicación son muy importantes y una conciencia global de lo que se entiende por la palabra éxito en una organización es vital para que todo el esfuerzo de este proceso pues dé sus frutos. Dicho esto, entonces vamos al trabajo del campo. Vamos a construir un dashboard operativo, un dashboard pues que no es para gerencia, un dashboard que es para la persona que maneja el sitio y que todos los días tiene que enfrentarse a decisiones como, ay, ¿yo qué voy a poner en el banner? Ay, ¿qué sacamos en redes sociales? ¿Qué enviamos por email? ¿O cómo es que se gestiona un sitio? Entonces, vamos a construir un dashboard para este tipo de personas. Vamos a ver un poco entonces cuál es el proceso del trabajo que vamos a hacer. El proceso entonces es, hoy utilizamos, pues, quería antes de contarles el proceso, contarles que hoy vamos a utilizar la herramienta ClickSense Desktop para pintar nuestro dashboard, pero en realidad la herramienta puede ser cualquiera. Les aconsejo que conozcan varias herramientas, que cacharreen varias herramientas antes de seleccionar una, analicen qué tipo de indicadores necesitan tener, si la herramienta está en la capacidad de dárselos, de calcularlos, además de su capacidad de almacenamiento, sus necesidades de actualización, etc. También les recomiendo pues que la herramienta que elijan puedan tener el dashboard accesible desde cualquier dispositivo, ya sea un computador, un celular o una tablet o desde cualquier dispositivo. Entonces, este es el proceso que vamos a ver. Espero que esté todavía con tiempo, bueno, nos quedan ya 10 minutos. Entonces vamos a ver cómo es todo el proceso de construcción del dashboard. Lo primero entonces es la estrategia de medición que ya se les había explicado, la verificación de la fiabilidad de los datos. Después nos vamos a ir a descargar los reportes en spreadsheets con el add-on que viene de Google Analytics. Luego vamos a hacer la instalación de ClickSense Desktop, la instalación del conector web que nos va a permitir jalar todos los datos desde Google Spreadsheets. Luego vamos a hacer la extracción de los datos desde ClickSense, a mirar un poco si el diseño en la nube de los datos pues quedó correcto, la graficación del dashboard en ClickSense y finalmente la publicación del dashboard en la nube para que todos aquellos a los que nos interesa compartir esta información lo puedan ver desde cualquier parte. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar entonces con la descarga, de los reportes en Google Spreadsheets. Lo primero que hacemos, espero pues que se alcancen a ver mis miniaturas. Como les decía, este material les va a quedar en las memorias para que después lo repasen. Lo primero que hay que hacer es crear una nueva hoja en Google Spreadsheets.
van a desplegar el componente de Google Analytics que viene, si no lo tienen de pronto en la parte de componentes, lo pueden instalar, o si no, pues hay muchos ya, no sé, la verdad no estoy segura si ya viene preinstalado por default, pues yo lo tengo porque creo que alguna vez lo instalé, pero tal vez ya venga instalado por default. Luego le dan la opción crear reporte, crean un nuevo reporte, les va a salir aquí a mano derecha este menú en donde van a tener la oportunidad de decirle importante un detalle, y es que tienen que estar logueados en su cuenta de Gmail, que es la misma que de la que van a jalar los datos de Google Analytics, ¿sí? Con la que se loguean en Google Analytics. Estos spreadsheets tienen que estar creados con la misma cuenta de Gmail. Entonces, para poder entrar a la parte del reporte, van a necesitar entonces loguearse con esta cuenta y van a empezar a mirar una serie de parámetros que les va a pedir el reporte. El primero es el nombre de la vista, lo que están buscando, el reporte, si tienen varias cuentas logueadas, varias propiedades, digamos así, en su Google Analytics van a poder elegir cuál es la que quieren sacar reporte. Después van a poder elegir cuáles son las métricas que quieren entrar en ese reporte. Y aquí les doy un tip, y es que se fijen mucho en la guía de referencia de métricas y dimensiones. Acá les dejo el link en donde está esa guía de referencia de métricas, pues es muy chévere, es una herramienta de developers en donde tú puedes colocar simplemente sesión, por ejemplo, y te van a salir todas las métricas asociadas y dimensiones a las sesiones, o puedes colocar, por ejemplo, content y todo lo relacionado con contenido, search, AdWords, lo que tú necesites. Entonces, para no guiarte tanto por esta herramienta que aquí ves a la derecha, cuando te sale la configuración del reporte, puedes hacerlo ya directamente en el spreadsheet, te paras en la celda de las métricas y las puedes ir agregando ahí manualmente, apoyándote en la herramienta que les estoy dejando acá el link. Entonces, ya teniendo, digamos, este reporte aquí básicamente lo que hice fue bajar 4 reportes, un overview que nos va a traer las sesiones, los usuarios, la cantidad de nuevos usuarios, el rebote, la duración de los usuarios y los page views. Por mes, este reporte pues lo quise traer por mes de todo el año pasado. Después traje otro reporte que es por tipo de dispositivo. Finalmente vamos a ver también por ciudad cuáles son las métricas que vamos a traer por ciudad, que son exactamente las mismas, pero ahora esta vez por ciudad. Y luego por user type, ¿sí? Si es un nuevo usuario o es un usuario recurrente. ¿Listo? Entonces, este paso, digamos, de traer las métricas, pues lo van a tener que repetir varias veces. Este es un ejemplo nada más de cómo traer algunas. Seguramente van a necesitar traer muchas más, así que aquí lo importante era que supieran que cada una de los queries que van a hacer les van a quedar como una pestaña, y que en cada una de las pestañas de su reporte pues van a tener data. Cuando ustedes corren el reporte, ¿sí? Que es acá en la parte anterior, le dicen correr reporte, se les van a generar las pestañas en donde van a traer toda la data que están pidiendo de Google Analytics. Acá les doy otro tip, y es que eliminen las primeras 14 filas de cada reporte, porque después para importarlo en Qlik van a necesitar eliminarlas. Entonces ahí lo pueden ir haciendo, eliminar las primeras 14 filas, que básicamente es una generación de información que por default el add-on de Google Analytics nos trae. Luego vamos a instalar ClickSense Desktop, o sea, vamos a pasar un poco de herramienta, vamos a dejar hasta ahí, hasta que tú ya tengas listo todos los reportes que quieres traer a Qlik. Para instalar Qlik, simplemente entran a qlik.com, buscan ClickSense Desktop, luego hacen clic en Free Download, se registran, descargan ClickSense Desktop y siguen con el proceso de instalación, ¿sí? Pues de una herramienta normal. También tienen que instalar el Qlik Web Connector, que es el que nos va a permitir jalar la data de Google Spreadsheets. Entonces buscan también en qlik.com Qlik Web Connector, descargan Qlik Web Connector e instalan pues el conector. Luego van a su equipo en el disco C, buscan Qlik Web Connectors 2.10, en este momento pues es la última versión, lo ejecutan, es ejecutable, y abren en el navegador que le queda como localhost
abren en su navegador, entonces la tool, digámoslo así, de conectores. Una vez allí, entonces eligen el conector de Google Spreadsheets, que es el que está ahí sombreadito, lo buscan en conectores estándar. Importante decirles que este conector es totalmente gratis. Y aquí ya entonces tienen exportadas sus hojas de spreadsheets a clic. Bueno, van a empezar a exportar las hojas de Google Spreadsheets a clic. Entonces, lo primero que hacemos es al dar clic en el paso anterior en el conector, van a llegar a este menú de la izquierda, que es el paso 1, en donde van a seleccionar la tabla y van a poder listar cuáles son los spreadsheets que ustedes tienen en su cuenta, en la cuenta que se han logueado. ¿Sí? Entonces le van a dar clic ahí. Paso seguido, lo que va a pasar es que el conector les va a pedir que se autentiquen. Entonces ahí es donde ustedes le van a dar clic en Authenticate, van a colocar cuál es, él mismo les va a decir que si aceptan que ClickWeb Connectors pues se extraiga información de su cuenta de Gmail, de Google Drive, le dicen que sí. Luego copian el código que les aparece en esa pantalla, es una pantallita toda en blanco y les sale ese código, lo colocan en el formulario de autenticación y le dan Save. Hecho esto, entonces ya el conector entiende que se tiene que ir a buscar la lista de spreadsheets de esa cuenta. Listo. Luego, ¿qué pasa? Copian la key del archivo que desean exportar en ClickSense Desktop y generan la tabla. En el paso anterior, aquí, pues, lo que hacen es listar, cuando ustedes les dan Save Inputs and Run Table, en ese botón del paso 6, lo que va a pasar es que se les va a listar toda la lista, valga la redundancia, de los spreadsheets que tienen dentro de esa cuenta de Gmail. Entonces, aquí no lo ven, pero si ustedes se van hacia mano derecha, ahí les va a decir el nombre de la pestaña, el nombre del archivo, perdón, en este caso, y ustedes ya saben entonces cuál sería el key que van a tener que seleccionar para empezar a importar su data. Entonces copian el key del primer reporte, después abren la otra opción de la table que se llama List Worksheets, la pegan, colocan ese key y aquí lo que les va a listar ahora no son los archivos, sino las pestañas de cada uno de esos archivos. Y es ahí en donde entonces vamos a encontrar nuestros reportes, los que acabamos de generar con el add-on. Después de eso, entonces, van a copiar y van a pegar aquí cuál es ese ID de la pestaña, corren el reporte y ahí ya vemos cuál es la data que vamos a empezar a traer. Como les decía, hay que borrar al comienzo las 14 filas del reporte para que aquí esto salga limpiecito como lo están viendo. Les está saliendo el año, les está saliendo el mes, que es lo que estábamos trayendo, los usuarios, las sesiones, los usuarios nuevos, el bounce, la duración de la sesión y los page views. Listo. Entonces, después de este paso, nos vamos a volver a ir a Click. Vamos a crear en una nueva app. Vamos a colocar ahí que van a hacer un overview. ¿Qué es esto? Básicamente tienen que generar una pestaña en el editor, en el menú derecho abajo del mail con el nombre de la hoja de cálculos que acaban de conectar. Luego regresan al script en donde les voy a mostrar atrás. Aquí tienen que dar clic en ClickSense, que es la parte de... Voy a habilitar este punterito que me parece genial el otro día que usé. Esta parte de ClickSense es la que les va a dar después este código que estoy mostrando acá, ¿sí? Y van a generar aquí el copy clipboard, van a copiar todo este código y lo van a pegar en esa nueva hoja que acaban de hacer dentro del Data Load Editor de ClickSense. Lo van a pegar ahí. Listo. Después de esto van a irse al botón de Load Data y lo van a subir. Ahí ya tendrían entonces dentro de ClickSense la importación de su primer reporte de Overview, que es básicamente lo que nos va a dar un overview general como el que Google Analytics, por ejemplo, nos da cuando empezamos a explorar los datos dentro de la herramienta de Google Analytics. Entonces, una vez haya traído todos los archivos, hacen este mismo proceso para traer todos los archivos que van a necesitar, van a la home y crean una nueva app que es aquí donde ya comienza como el proceso
le hacen clic en el botón de editar. Luego se les va a desplegar acá en la parte derecha este menú. Esta herramienta les permite generar gráficas drag and drop, entonces van a poder empezar a jugar con esa graficación. En esta parte sí me parece pues importante que sepan que nuestro tablero pues debe reflejar de una forma clara y concisa lo que los datos nos quieren comunicar. Entonces, es importante recordar que el patrón de consumo, digamos, de la información básica, normalmente se empieza a leer una pantalla en la esquina superior izquierda de la página y después en un patrón de F. Entonces, por esta razón, yo les aconsejo que la esquina superior izquierda de la página sea el principal candidato para el texto informativo, para poner los KPIs, para poner las metas. Después, importante también que dejen espacios en blanco intencionales para ayudar a hacer más legible la información, se ve más sofisticada, se ve más equilibrada, entonces no sature mucho tu dashboard. Aquí entonces vamos a, dicho esto, vamos a seguir, por ejemplo, aquí les estoy mostrando cómo crear una gráfica de barras, arrastran la gráfica al lienzo y ahí les van a pedir entonces qué dimensión vamos a poner ahí. Pueden poner el mes, por ejemplo, pueden colocar como medida entonces las sesiones, los usuarios, el bounce rate, lo que ustedes quieran. Y luego les va a decir que si quieren sumarla, si quieren promediarla o qué quieren hacer con esa métrica, ustedes le dicen sí, súmela en este caso, y ahí ya van a empezar a tener pues muy fácilmente la graficación de los datos. Y pues la idea es que vayan construyendo las gráficas que deseen, barras, líneas, alguna herramienta de KPI, por ejemplo esta que me parece súper chévere, que ya es como los KPIs, la gráfica de anillo, de puntos, gráficas de árbol. También pueden importar imágenes, pueden importar textos para enriquecer muchísimo más la interpretación de todos estos datos. Finalmente, pues esto es como un resultado, digamos, de un ejercicio. Podrán construir pues dashboard con diferentes tipos de gráficas y métricas. Según la estrategia de medición que ustedes tengan, recuerden que no todos los sitios son iguales. Nunca como que se fíen de lo que encuentran quizás en internet sobre el dashboard para e-commerce perfecto o ese tipo de cosas. No hay mejor análisis que el que pueden hacer ustedes con el conocimiento que tienen de su propio sitio, de lo que realmente es útil para ustedes. Me gustaría ir a la herramienta un momento, pero no sé cómo voy de tiempo. 12 y 14. Creo que me queda un minuto. Me quedan como 3 minutos. Ah, no, entonces nos vamos mejor entonces a la parte de preguntas. Richard. Vale, perfecto. ¿Esa es tu última slide? No, ay, perdón. La última parte es cómo publicar tu dashboard en la nube de Qlik. Podrás darle acceso a 5 personas de tu dashboard. Solo debes ir a qlikcloud.com, iniciar sesión con las credenciales con las que te registraste al inicio cuando descargaste la tool. Luego vas a ir a crear una nueva app. Le dices cargar una app, eliges el archivo, que es un archivo que se aloja en tu equipo, queda en Documents, Qlik, Sense, Apps, documento de nombre de tu archivo como le hayas puesto .qdf. Luego lo subes, le dices publicar y ya tienes aquí a la derecha la opción de compartirlo con 5 personas en su email. A cada persona le va a llegar un email de Qlik en donde le está diciendo que tú lo estás invitando a visualizar su dashboard. Y lo vas a tener, entonces ese ya era mi último slide. Esa es tu última slide. Perfecto, gracias Moni. A ver, vamos a las preguntas. Pregunta número 1. En lugar de Google Spreadsheet, ¿podemos usar Excel? ¿Y cuál sería la diferencia? Sí, pueden usar Excel. ¿Por qué me gusta Google Spreadsheet? Y esta vez, gracias por la pregunta, porque me lo comí en la presentación. Tú puedes darle una actualización automática a los schedules. O sea, lo que haces es generar un schedule a las hojas de cálculo. No se los mostré en la presentación, pero en el mismo add-on, en donde le dicen correr report, run reports, tienes schedule report, y tú le puedes decir que esta data se actualice todos los días a las 4 de la mañana, por ejemplo. Y eso hace que
tu clic esté actualizado cada vez que tú entras y si lo haces con Google Analytics, pues digo, si lo haces con Excel, pues primero no está jalando la data automática de Google Analytics, sino que tienes que descargar los reportes manualmente y es un poco más de trabajo. Esto es una dashboard, pues digamos que se puede decir automatizado. Vale, perfecto, sorry que estaba en minuto. Otra pregunta. A ver, vamos a intentar leer esta pregunta. Click se puede descargar para Mac y además se puede generar un PDF del dashboard, supongo que dice. A ver, entiendo de nuevo. La pregunta es, ¿se puede descargar para Mac? Uno. Y segundo, ¿se puede generar un PDF del dashboard? Bueno, creo Click Cloud Business. Click Cloud Business es una herramienta que es básicamente el espejo de lo que es un Click Desktop en la nube. Por lo tanto, no importa cuál es el computador que tú utilices, si utilizas un Mac, si utilizas un PC. Tiene todavía algunas restricciones porque está en una versión beta, pero una persona que utilice Mac podría beneficiarse de esta herramienta a través de ClickCloud. Y la otra pregunta es si puedes exportarlo a PDF. Sí, claro que sí, lo puedes exportar a PDF, lo puedes exportar a Excel, lo puedes exportar en JPG, en distintos formatos, sí lo puedes hacer. Súper bien, Moni, creo que estamos con la hora encima, por lo tanto las preguntas que siguen llegando, pero a ver si alcanzamos una más. Vamos a cambiar acá. ¿Es posible recargar o actualizar, supongo yo, el dashboard con fechas nuevas? Voy a leer la textual, perdón. A ver. ¿Es posible recargar el dashboard con fechas nuevas, como refrescar y que no cargue, por ejemplo, los datos semanalmente? Entiendo yo que lo que quiere decir es si es capaz de adaptarse a las fechas a medida que va pasando el tiempo, me imagino yo. Eso depende de cómo hayas configurado tu reporte de Google Sheets. Si lo que querías era traer data histórica, se hace de la forma en la que se los mostré. Pero si lo que quieres es que cada día se actualice, vas a crear un reporte que se llame reporte diario. En la fecha de start le vas a poner, en la fecha de end date le vas a poner today, igual today y entre paréntesis, dos paréntesis, y ahí te va a traer la fecha dinámicamente desde hoy. Y en la de start day le vas a poner today -1. Eso va a hacer que cada día, y le tienes que dar el schedule que les comentaba al comienzo para que todos los días a las 4 de la mañana, por ejemplo, este reporte se actualice. Eso va a hacer que todos los días ese reportico te va a traer la data del día anterior y obviamente tienes que generar dentro de Click la actualización de todo el QBF en una hora, digamos una hora después de que se haya actualizado en Analytics. Tienes que coordinar ese tema de que cuando se actualice Click ya se haya actualizado Analytics. O Google Spreadsheets, perdón, y eso haría que tú puedas tener la actualización total del dashboard. Perfecto, Moni. Muchas gracias por su presentación. Hay más preguntas, pero como ya comenté, estamos un poquito encima.